Ahora, quien está en contacto con nosotros es el abogado laboralista Nicolás Schick. Con él vamos a hablar de legados que nos está dejando la pandemia, sobre todo en las relaciones laborales, nuevos formatos, teletrabajo, repartidores de delivery. ¿Qué nueva normativa debería cada uno de estos nuevos condicionamientos sociales y laborales tener de cara al futuro? ¿Nos dejará la pandemia nuevas formas de trabajo efectivamente? ¿Cómo hay que tratarlas desde el punto de vista legal? Hola Nicolás, buen día, Gabriel Prosperi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un gusto. Bueno, tenemos este legado, ¿no? Primero el teletrabajo, que está siendo tan discutido en estos momentos, sobre todo por parte del empresariado, que ve que no pueden ser las mismas pautas de relación laboral con la presencia del trabajador en las instalaciones, ya sea en oficinas o en empresas, fábricas, que desde la casa, ¿no? Exactamente. Bueno, en primer lugar, la repentina aparición del COVID-19 obligó a reestructurar todas las relaciones de trabajo mediante esta modalidad que en realidad ya viene implementándose desde hace tiempo, con la diferencia de que no existe en este momento un marco regulatorio que permita a las partes, me refiero al empleador y al empleado, saber exactamente cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus responsabilidades. Entonces, acá, digamos, por ejemplo, la ley de riesgo de trabajo ya contemplaba lo que era el teletrabajo, más allá de que no existe, como decía, no existe una normativa, y de acuerdo a la actividad va, determinando qué tipo de elementos de protección personal, qué tipo de normas de seguridad y higiene tiene que cumplir, de qué manera se tienen que hacer las denuncias, cuáles son los accidentes típicos, cuándo tiene que presentarse la aseguradora a realizar la inspección en el domicilio, porque el domicilio pasa a ser lo que se denomina el establecimiento laboral. Hay muchos elementos que están determinados, como también, por ejemplo, el tipo de silla que se tiene que utilizar, el tipo de respaldo, el escritorio, cuál es la altura que tiene que tener desde el piso, todo lo que refiere a evitar, digamos, lesiones cervicales y lumbares por permanecer mucho tiempo sentado. Así que bueno, si bien existen algunos, elementos y normas como, podría ser la ley de trabajo a domicilio, entre otras, el teletrabajo empieza a implementarse de manera, casi obligatoria para aquellos servicios que no son esenciales, y que, bueno, requiere también la instrumentación de una relación laboral por medio de medios electrónicos y remotos. Entonces, eso también incrementa, un poco no sé si decir conflicto, pero sí la situación que puede generar roce en cuanto a quién es el responsable de poner los instrumentos informáticos para permitir la conexión. Bueno, eso se está discutiendo en el proyecto que está en el Congreso, ¿no? Exactamente. Está eso en discusión. Después en los horarios, cómo uno puede limitar, por un lado, cómo puede el trabajador cumplir un horario fijo como cumplía cuando iba trabajar de manera presencial, y no que lo estén permanentemente llamando o solicitando información o contactándolo a cualquier hora, los fines de semana, que es básicamente lo que más afecta a los trabajadores. Y he tenido casos inclusive de ahora de esta época en donde los trabajadores entran en un periodo de estrés y de cúmulo de trabajo, porque además todo es distinto, inclusive la comunicación entre los compañeros, el manejo de los equipos, las nuevas, cómo se pasa, la nueva información, las nuevas herramientas de trabajo, la capacitación, y después están las cuestiones personales, que refiere a cómo vive la persona, en su domicilio, si tiene hijos, el tiempo que tiene que dedicarle a los hijos. Ahora en este momento no pueden ir no pueden ir a la escuela, entonces tienen que hacer clases virtuales que por ahí pueden llevar 4 o 5 horas, entonces cómo se complementa una cosa con otra. Y bueno, los elementos
hay cosas muy, por supuesto, discutibles, vamos a llamar negativas. El empleador tiene su parte negativa también, porque no puede ver o tener un conocimiento exacto de qué es lo que se está haciendo, no puede tener un control, o digamos, o está muy limitado el control de la cantidad de horas que trabaja. Todo, digamos, lo que refiere a los derechos y obligaciones de las partes en este momento se ve alterado, pero bueno, también tiene sus cosas positivas. Por un lado, no se pierde tiempo viajando, no hay exposición a tener accidentes, digamos, tanto desde el umbral de la casa hasta la empresa como dentro de la empresa. A eso te iba a preguntar, hoy por hoy, si yo, digamos, estamos en épocas de normalidad, voy hacia mi trabajo, tengo un accidente tomando un transporte público, ¿quién se hace cargo de ese accidente? Si cuando empezó la pandemia, la RT envió a todos los empleadores una declaración jurada para que indiquen dónde cumplían funciones los trabajadores. Entonces, si no se denunció que el trabajador estaba prestando funciones en su domicilio, y obviamente estamos hablando de una actividad que es esencial, y el accidente surge del umbral saliendo de su casa, en el trayecto que va hasta el domicilio, en el horario correspondiente, ahí se tiene que hacer cargo de la RT indiscutiblemente. Estamos hablando de un accidente in itinere. De otro modo, cambia el sistema, porque un accidente doméstico puede convertirse en un accidente laboral, precisamente por la razón que mencioné, porque el domicilio pasa a ser el establecimiento. Entonces es ahí donde responde tanto el empleador como la RT. Bien, o sea, un accidente que tiene que ver con el horario de trabajo en mi casa, tiene que responder la RT. Sí, la RT tiene la obligación, obviamente con previa conformidad del trabajador, de que si toma conocimiento en la declaración jurada que un cliente, digamos, que una empresa destina a X cantidad de trabajadores a prestar funciones en su domicilio mediante esta modalidad de teletrabajo, la RT debe ir al domicilio, verificar las condiciones de seguridad e higiene, las que mencioné. Podemos sumar previo a o durante, después de la denuncia, previo a que comience el trabajo. Tiene que ser previo, claro, inmediatamente, porque entonces de esta manera, ¿cuál es la función de la aseguradora? Es prevenir, entre otras tantas. Uh-huh. Entonces tiene que ir al trabajo y verificar cuáles son las zonas de riesgo, denunciarlas y hacerle saber al empleador cuáles, si las descubre, cuáles son, realizar las modificaciones necesarias, y por otro lado también realizar, digamos, un estudio físico de las condiciones de trabajo. O sea, sería el control, lo que se llaman los exámenes periódicos. Entonces, con eso se va a tener una noción de cuáles son los potenciales siniestros o enfermedades que puede contraer el trabajador. Como mencionaba antes, también parece una cosa simple y básica, pero hay muchos casos de lesiones cervicales, por ejemplo, también lesiones en las muñecas por trabajar mucho tiempo con el mouse. Digamos, todo lo si que te escucha un empresario te va a decir, viejo, siempre nos quieren sacar plata de algún lado, viejo. Es que es la realidad. Y si te escucha el trabajador, te va a decir, obvio que me va a costar más estar todo el tiempo en una computadora obligado por las circunstancias. Sí, es que son realidades, no es que... Después, bueno, está en la casuística, donde hay que ver si la enfermedad tiene origen en el trabajo, si la enfermedad es real, y después si la RT también asume la responsabilidad y el empleador también, pero esos son los casos. Por eso son algunas complicaciones que lamentablemente no están claramente reguladas, y después hay otros excesos que yo mencionaba, por ejemplo, con los controles. ¿Cómo puede saber no puede el empleador poner una cámara en la casa para ver si está trabajando, mientras que la empresa sí puede hacerlo? Entonces, hay costos y beneficios, y sinceramente el teletrabajo en este momento no tiene ningún tipo de regulación como para que las partes digan, bueno, sobre esto nos vamos a manejar, esto es lo que hay que hacer. Entonces, lo que la repentina aparición del COVID llevó a que exista en todas las áreas donde se tiene que aplicar este tipo de modalidad, una conformidad, en algunos casos por escrita, en otros casos tácita, si hay buena relación, con todas las condiciones que se requieren para
digamos, para seguir adelante, porque también hay reuniones virtuales, hay pedidos, también obviamente hay depresiones también, pues mucha gente queda sola, mucha gente tiene como el trabajo como una fuente de motivación que la pierde, el contacto con el personal en muchas empresas es fundamental, y para muchos trabajadores es casi una esencia de vida. Entonces, de esta manera no puede, lo pierde y le genera depresión, y también la recarga de trabajo genera angustia. Hay casos comentaba que hay casos de estrés por saturación de trabajo. Muchas veces también es inclusive muy difícil transmitir una instrucción de trabajo y es difícil recibirla. Entonces todo esto, y ni hablar si se llega a cortar la señal de internet, después quién se hace cargo de esa señal. Son muchas variables que se están analizando, que ya venían analizándose, pero creo que acá ya pasaron 4 meses y no se hizo absolutamente nada. El Parlamento sigue, hay un proyecto que ya fue aprobado en diputados, se está discutiendo en senadores, desde mi punto de vista bastante limitado, muy limitado, pero bueno, hay que ver qué es lo que finalmente surge de la ley y después cómo se reglamenta. Pero al día de hoy este marco no tiene regulación. Queda mucha tela para cortar al respecto sobre teletrabajo, y también nos queda la cuenta pendiente, Nicolás, y te voy a estar invitando en los próximos días seguramente para hablar de repartidores, de deliveries, un trabajo que aumentó exponencialmente en cuanto al número de laburantes y al servicio en sí mismo. Hay 2 o 3, mejor dicho, empresas que se llenan los bolsillos, muchos trabajadores dando vuelta, poniéndole el cuerpo no solamente al COVID-19, sino también a accidentes de tránsito, y una remuneración que es por demás, para decirlo elegantemente, escasa. Así que, Nicolás, ya vamos a estar hablando de eso también, si así lo permitís. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por llamar, Gabriel, que tengan buen día.